Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bienvenidos a todos. Qué bendición poder verles de nuevo y poder compartir este tiempo de la palabra. Vamos a continuar con la serie que arrancamos la semana pasada. A esta serie es el estudio del libro de Habacuc. Y en este libro logramos ver un panorama amplio, el tema pasado, un panorama amplio de lo que es el libro, de lo que es el personaje Habacuc, el tiempo en que estuvimos, en que se realiza este evento y por supuesto lo que podemos aprender de él. Creemos que al final de esta serie podemos decirle al Señor: Señor, yo estoy creciendo en fe, porque el tema principal, el punto principal del libro de Habacuc es la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos vivir por la fe? Amén. Hoy vamos a introducirnos directamente al capítulo 1 de Habacuc. Si usted tuvo la oportunidad de leerlo, al leer el capítulo, hermano, no suena muy bien el profeta. Y no suena muy bien porque parece que todo lo que está aconteciendo en la vida de Habacuc no tiene sentido. Algo está pasando que no logra entender Habacuc. Y en ese tiempo Habacuc le empieza a decir al Señor: pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo, Señor? Que no logro comprender lo que está pasando. Acompáñeme, por favor. Vamos a tratar de analizar el capítulo 1 en 3 porciones. Y la primera que vamos a analizar lo vamos a ver en Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4, por favor. Aleluya. Habacuc capítulo 1, verso 1 al 4, dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío, oiga esto, el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esta porción de la escritura no es meramente una oración, parece y se ve con claridad que es un reclamo del profeta a Dios, es un reclamo de dónde está la justicia del Señor, porque Israel se había volcado hacia la violencia, se había volcado a la idolatría, se había volcado a la injusticia, se había volcado hermano, al corrompimiento de su vida moral y a quebrantar la ley una tras otra vez. Y entonces el profeta, usted recuerda que el profeta era un representante de Dios, el profeta era uno que traía la palabra del Señor. Al ver tanta injusticia, se quiebra en su alma. Hay una crisis dentro de él, una crisis en la que en algún momento no logra entender dónde está la justicia del Señor. Y esto nos enseña una tremenda realidad en cuanto a lo que a veces sucede a nuestro alrededor. Muchas veces no logramos entender por qué razón pasamos por situaciones en las que no tenemos ningún control. Injusticias,
calamidades, leyes que a veces van en nuestra contra, decisiones en las que uno dice, pero si yo no estoy haciendo nada malo, pero la ley lo pasa a uno cortando, y la violencia que vive, dice, hermano, cada vez nuestro país o el lugar donde nos movemos cada vez es más violento, cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más robo. Y uno puede preguntar, mientras eso está alrededor, pero no nos afecta, uno puede estar tranquilo, porque uno dice, bueno, lo estoy viendo, pero no me afecta a mí. El problema es cuando lo alcanza usted, cuando lo alcanza la violencia, cuando lo alcanza la injusticia, cuando lo alcanza algo que no logra comprender. De repente se enferma y no entiende por qué, y uno le dice, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? No veo que tú hagas algo. Yo no sé si usted ha pasado en algún momento por ahí. Lo más seguro es que sí, como todos. Y de alguna manera es probada nuestra fe y nuestra creencia en la justicia de Dios. Y esto nos lleva a una primera enseñanza. ¿Qué es lo que Habacuc nos puede enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en medio de todo esto? Cuando las cosas no parecen tener sentido en su vida, solo tenemos una opción. No dos, ni tres, ni cuatro. Solo tiene una: clamar a Dios, orar a Dios, y nada más. ¿O qué otra opción le queda? Ninguna. El profeta clamaba a Dios aunque no entendía lo que estaba pasando. El profeta clamaba a Dios aunque no encontraba respuesta. El profeta clamaba a Dios, pero no recibía la respuesta que él quería. Y muchas veces usted y yo vamos a tener que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarnos es que no eres tú el que tienes el control de lo que pasa a tu alrededor, pero Dios siempre tiene el control de todo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Aunque tú no lo sientas, Dios está trabajando. Aunque tú sientas que Dios te abandonó, Él es cuando más cerca está de tu vida. Pero la clave o la enseñanza de este punto es que cuando las cosas escapan de tu control, la única opción que tienes es clamar al Dios de los cielos. ¿Qué dice la Biblia acerca del clamor? Fíjese que la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, el apóstol Pedro entendió que la única manera de poder sobrellevar esos tiempos de crisis es echando sobre él toda ansiedad, es echando sobre él toda necesidad. Y Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque ¿qué dice, hermano? ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Aunque no te responda, aunque parece que no te está ayudando Dios, aunque parece que el Señor se haya olvidado de ti, Dios está ocupado de nuestra vida. Dios se preocupa por nosotros. El profeta no encontraba respuestas, y quizás nosotros tampoco vamos a encontrar respuestas en muchas circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué, hermano, está pasando esto en todo este país? Inclusive hay situaciones sociales como las que estaba viviendo Habacuc. Nosotros estamos viviendo situaciones sociales, hermano. Muchos de nosotros, pregúntele a todos sus hermanos, dice, hermano, nosotros venimos a este país a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale eso a otros. Aleluya. ¿Y qué cree que van a decir? ¿Van a decir eso?
Y muchos no dicen eso. Y entonces a usted y a mí nos puede parecer eso una injusticia. Eso es injusto. Nosotros no le venimos a quitar el trabajo a nadie. Aleluya. Nosotros no venimos a hacer nada malo. Nosotros venimos a enfocarnos a trabajar, a hacer lo que venimos a hacer, a cuidar de nuestra familia, a cuidar de nuestros hijos. Pero a veces a nuestro alrededor suceden cosas que entre comillas podrían parecer injustas. Y uno dice: Señor, pero ¿dónde estás? Dios está trabajando aunque tú no lo veas. Dios está ocupado de ti aunque tú no lo puedas ver. Dios tiene cuidado de nuestra vida aunque tú no veas que Dios está obrando. Él sí está obrando para nuestro bien. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Ahora, quiero que centre su atención a esa palabra clamar. Porque aunque la oración del profeta parece, hermano, un reclamo, sí, así era. Era un reclamo, pero era un clamor. Y Dios conoce el corazón de los siervos. Dios conoce el corazón de su pueblo. Dios conoce el corazón de sus hijos. Saben de lo que tienen necesidad. Y saben también que muy lleno de Dios y de fe puedes estar. Pero hay un momento, hermano, en que puede venir una crisis en tu vida. Y la clave de todo eso es aprender a clamar al Señor. Jeremías capítulo 33 versículo 3 lo dice con claridad: clama a mí. ¿Y qué dice, hermano? Pero ¿qué hace cuando usted no encuentra respuesta? ¿Qué hacemos cuando la respuesta no aparece? El texto lo dice bien claro. A veces este texto podría ser uno de nuestros favoritos. De hecho, quizás lo sea. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando leemos el versículo se vuelve uno de nuestros favoritos, porque inmediatamente que nosotros lo leemos, lo interpretamos también de la siguiente manera: yo voy a clamar al Señor y el Señor va a dejar de hacer lo que está haciendo y va a venir con toda rapidez a auxiliar nuestra vida, porque Él lo ha prometido. Así lo interpretamos nosotros. ¿No le parece? Aleluya. Véame para acá, por favor. ¿No lo interpretamos así nosotros? Esa es la forma en que, gloria a Dios, el Señor dijo: clama y yo responderé. Y como son dos palabras que están exactamente a la par, uno dice: es rápida la respuesta. ¿Quién dice? ¿Quién dice que la respuesta iba a ser de inmediato? ¿Quién dice que la respuesta iba a ser instantánea? Un minuto de microondas, tit, zzz, ping, y la respuesta ya está. Algo así le pasó a aquel hombre llamado Naamán, el asirio. Él estaba enfermo, tenía lepra, y la lepra había durado probablemente muchos años en su vida. Era un hombre exitoso, era un general, era un hombre de alto rango, con mucho éxito, respetado, pero enfermo. Y enfermo por muchos años. Cuando le dijeron que había un profeta llamado Eliseo que podía ayudarle, pidió cartas. Y le dieron cartas para que llevara al profeta. Y la Biblia dice que Naamán fue a buscar a Eliseo y él esperaba. Esto es lo que él esperaba. Oiga, él esperaba que cuando Eliseo recibiera las cartas y supiera quién iba ahí, Eliseo iba a salir de inmediato y a ponerse a sus órdenes. Mi general Naamán, ¿qué necesita? Oración. Inmediatamente vamos a orar. Y dice que él esperaba que Eliseo saliera, pusiera su mano sobre él
y orar al Dios del cielo, e inmediatamente la sanidad iba a venir. Eso era lo que esperaba, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Pero ¿qué fue lo que recibió? Eliseo recibió la carta y no dice la Biblia esto, pero lo voy a decir yo. ¿Y a mí qué? ¿Y este quién es? ¿Por qué nos mandan esto? Pero te está esperando, Señor. Mi general Naamán te está esperando allá afuera. ¿Qué le digo que haga? Que te espere 5 minutos. Y Eliseo le dijo: dile que se vaya a bañar. ¿Se imagina esa respuesta? Díganle que se vaya a bañar al Jordán. Hermano, Naamán explotó en enojo, en molestia. ¿Acaso yo soy un cualquiera? ¿Acaso yo soy un pelagato? Eso no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. ¿Acaso soy yo un pelagato? ¿Acaso no hay allá en mi pueblo hay mejores ríos que el Jordán? Un Habana, Farfar, ríos más caudalosos, hermosos y limpios, porque el Jordán no, su privilegio no es ser limpio en realidad. Explotó Naamán. Así explotamos nosotros cuando Dios no envía su respuesta a tiempo. Así explotó el profeta Habacuc cuando miraba la violencia, miraba la idolatría, miraba la injusticia, miraba todo lo malo. Explotó Habacuc diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está tu justicia? Si alguna vez a usted y a mí nos ha sacado de quicio el hecho de que no vemos la respuesta de Dios, no es ni el primero ni el último. Pero la respuesta no es explotar delante de Dios. La respuesta es seguir clamando al Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el primer punto que podemos aprender es: hermano, ¿no entiendes lo que está pasando en tu vida? Clama. ¿No encuentras respuesta del Señor? Clama. ¿No encuentras ayuda de nadie? Sigue clamando. Tú esperabas una cosa y no se te dio, sigue clamando. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La Biblia nos dice también, hermano, que lo que no entiendes hoy lo entenderás mañana. Aleluya. Así dice la Biblia. Lo que no entiendes hoy lo entenderás mañana. Pero no explote. No explote reclamando la justicia de Dios. No explote porque el enemigo gana ventaja en nuestra vida. Es ahí, en esos periodos de crisis donde parece que el Señor no contesta, que mucho cristiano se frustra y se hunde. Es ahí donde muchos, hermanos, dejan las filas del evangelio, dejan las filas de Dios, porque esperaban que Dios respondiera de inmediato. Pero usted y yo sabemos que Dios es eterno y Dios se toma el tiempo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Debemos de comprender, hermano, que Dios no es un Dios que trabaja, hermano, en lo que nosotros queramos. Que Dios trabaja en lo que Él quiere, en su voluntad. Y esto me recordó también la historia del apóstol Pablo cuando oraba al Señor. ¿Cuántos sabemos que el apóstol Pablo estuvo enfermo un tiempo? ¿Sí? Y era, de alguna manera, el Señor lo había permitido. Y dice la Biblia que oró 3 veces. En 2 no le contestó. Y en la tercera, que no sabemos cuánto tiempo le llevó. Es que nosotros asumimos rápido las cosas. No, esa fue la oración de la mañana, la oración de la tarde, y en la noche ya le estaba contestando Dios. ¿Quién dice eso? No es cierto.
Cuando la Biblia dice que oró 3 veces, seguramente se está refiriendo a un periodo de tiempo donde Pablo intercedía, clamaba, pedía, gemía delante de Dios, diciéndole: Señor, haz algo con esta enfermedad, con este mensajero de Satanás que me abofetea todos los días. Ya no lo aguanto. ¿Y sabe qué decía el Señor? Nada. Y ahí es donde uno se desespera. Ahí es donde uno explota. Es ahí donde uno dice: ya no aguanto más, me voy de la iglesia. Qué bonita solución. Preciosa solución. Sí, para el diablo. Para el diablo es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el diablo pone en sus registros: uno más caído, uno más derrotado, uno más que logré derribarlo a tierra. Cuando Dios en realidad lo que está haciendo es trabajando en nuestro interior para moldear nuestro carácter y nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo más, acompáñame, un versículo más. Leímos Pedro echando toda ansiedad sobre él. Acompáñame por favor a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 verso 13 dice: ¿lo tiene? Verso 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oiga esto: si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa, oiga, esta parte es importante. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué? Bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta parte me interesa porque el apóstol Pedro está hablando claramente que a veces en el mundo que vivimos, en la sociedad que vivimos, la sociedad que nos rodea, puede haber algún tipo de persecución a nuestra vida por ser creyente. Y por eso usted ve que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor a veces van en nuestra contra, en nuestro desafío, en nuestra incomodidad. Pero el apóstol Pedro nos llama a estar preparados y presentar defensa. Pero oiga esto que le voy a decir. Nuestra mejor preparación y defensa es el clamor a Dios, no otra cosa. No es irse a parar delante de alguien y gritarle. No es eso. Nuestra defensa no es esa. Aunque sea algo realmente social, no es esa nuestra defensa. Nuestra primer defensa es al clamor del Dios de los cielos. Porque cuando haya algún efecto de la justicia, aún en contra de nosotros, dice la Biblia, debemos sentirnos bienaventurados de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito. Hagamos un segundo análisis del capítulo 1 en la segunda parte. Acompáñenme por favor al versículo 5. Vamos a ver el versículo 5 hasta el versículo 9. Me encanta este pasaje, ¿sabe por qué? Porque esta es la respuesta de Dios.
Ya del versículo 1 al 4 es el reclamo de Habacuc. Del versículo 5 en adelante es la respuesta de Dios. Él estaba pidiendo una respuesta. Y mire lo que le dice. Versículo 5, capítulo 1 de Habacuc, verso 5. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no lo creeréis. Oiga, hasta aquí se oye bonito el mensaje, ¿va? Suena a palabra profética. Suena, Dios va a hacer cosas maravillosas en mi vida. Sí, pero hay que oír lo que sigue. El verso 6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos, oiga esto, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Esta respuesta es una respuesta de Dios a Habacuc. Reflejaba el plan de Dios para Habacuc y para el pueblo. Pero era una palabra que Habacuc no esperaba. Habacuc esperaba como cientos de nosotros, como nosotros. Señor, clamo, responde, actúa, amén, gloria a Dios. Esa era la respuesta que él estaba esperando. Señor, ven en mi ayuda, mata a los enemigos y yo voy a ser libre. Eso era lo que estaba esperando. Pero Dios tenía otros planes. Dios había decidido primero tratar con el pueblo de Israel. Y entonces le dijo a Habacuc: Habacuc, voy a levantar un pueblo, los caldeos, los babilónicos, que van a conquistar las naciones. Y entre los que van a conquistar a Jerusalén y a Israel. Y aprendemos la segunda realidad con Dios cuando estamos pasando dificultades. A veces la respuesta de Dios no es la respuesta que tú estabas esperando. Dios no trabaja según lo que tú pides. Dios trabaja según sus planes y su voluntad. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios había decidido que era hora de tratar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había corrompido, Israel se había vuelto injusto, Israel se había vuelto idólatra, Israel se había desviado del camino del Señor. Y antes de bendecirlos, iba a corregir sus vidas, a corregir lo que tendría que corregir. Muchas veces Dios nos hace pasar por pruebas y dificultades porque está corrigiendo nuestra vida. No estoy hablando de que todo lo que Dios hace es disciplina, no. Pero a veces la corrección de nuestro carácter necesita movimientos que solo Dios los puede hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Alguna vez usted ha estado pidiéndole algo a Dios y te mandan otra cosa? Aleluya. ¿Sí? Déjeme contarle lo que le he contado ya varias veces, creo yo. Cuando estábamos en El Salvador, se nos hacía ya necesario, estábamos creciendo en casa, ya teníamos a una niña y estaba casi por venir ya la segunda. Y entonces ya nos veíamos en la necesidad de movernos en algún carro. Y entonces empezamos, de hecho ya teníamos la segunda, empezamos a decirle al Señor: Señor, danos un carro. Necesitamos ir a tu iglesia, Señor, necesitamos buscarte a ti. Y Señor, envíanos un carro. Si nos das el carro,
y como cientos de promesas que uno hace, ¿va? Si nos das el carro, lo vamos a poner a tu servicio, Señor, y vas a ver que ahí vamos a andar en las cosas del Señor, lo vamos a poner al servicio del Señor y toda la cosa. Pero cuando nosotros orábamos, de plano, lo que en mi mente se movía en lo que nuestra mente se movía era un carro último modelo, vidrios eléctricos, en aquel tiempo vidrios eléctricos, que estuviera bueno, que fuera bonito y toda la cosa. Y eso era lo que uno pedía y se imaginaba. La respuesta del Señor vino al tiempo, vino. ¿Y sabe cómo vino? Vino con un Volkswagen, año 78, color rojo, Brasilia, 2 puertas. Caminaba bien el carro, jalaba bien, pero no era lo que yo esperaba. Pero para eso alcanzó la colcha, para eso alcanzó la provisión. Y de plano dije, Señor, este es. Lo vimos y este es. Yo me enamoré del carro pensando en el otro, ¿verdad? Pero dije, este es. Lo compramos y empezamos a viajar a la iglesia. En ese tiempo me empezaron a invitar para que pudiera ayudarles en otras obras y empezamos a caminar con ese carro y jalábamos a unos hermanos y lo llevábamos a la iglesia y jalábamos a otro y lo llevábamos. Metíamos en ese carro, hermanos, cerca de 15 personas. Por supuesto, unos con la cabeza de fuera, el pie de fuera, y le llamábamos el carro de Israel. Mire. No era lo que esperábamos, pero era lo que Dios nos quería dar. Después nos fue mejorando los carros, por supuesto, gracias al Señor, porque si eres fiel en lo poco, aleluya, entonces te empiezan a bendecir más y más. Pero ¿cuántos hemos tenido esa experiencia de que tú pides una cosa y te mandan otra? ¿Sabe por qué? Porque no es lo que tú pides, sino la voluntad de Dios en tu vida. No todas las promesas de Dios son exactamente la que tú estabas esperando, sino la que es precisa, correcta y adecuada para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Habacuc recibió la promesa. ¿Qué? Sí, que voy a mandar a los babilónicos para que los hagan pedazos primero. Y entonces, oiga esto, entonces aprendes que Dios es soberano, que Dios hace como Él quiere y no como tú quieres. En las crisis que nos pasan, hermano, nosotros quisiéramos, nosotros pedimos lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Nosotros pedimos lo que queremos y no es pecado, hermano. Pero Dios hace lo que Él quiere. Y eso se llama soberanía de Dios. Soberanía de Dios es la toma de las decisiones totalmente por el Señor. Y Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que vas a tener que aprender en este tiempo, hermano, es aprender a depender de la soberanía de Dios. Acompáñenme a un versículo, por favor. Acompáñenme a un pasaje bíblico. Acompáñenme a Isaías capítulo 55, versículo 8. La Biblia dice, porque mis caminos, aleluya, usted lo sabe, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que lo sabe de memoria? Pero lo vamos a tener que meter al corazón. Para que cuando suceda, no turbemos nuestro corazón, ni se aflija más nuestro corazón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová el Señor. Este pasaje deja bien claro, hermano, que nosotros estamos pensando en una cosa y Él está pensando en otra. Porque sus pensamientos son mucho más elevados. Sus pensamientos no son temporales. Sus pensamientos son eternos. Nosotros estamos pensando en la necesidad que tenemos y suplir la necesidad que tenemos. Dios está pensando en el futuro. Dios siempre está pensando más allá de lo que nosotros pensamos. Por eso, fíjese, hermano, que yo he descubierto en la palabra de que muchas veces la idea que nosotros tenemos de ser un buen padre es lograr que nuestros hijos no sufran. Eso es un pensamiento idealista de un padre. Yo lo que quiero es que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. ¿Cuántos hemos pensado eso alguna vez? ¿Usted ha pensado eso? ¿Verdad que sí? Pero siempre nos equivocamos. Porque aún el sufrimiento enseña. A veces, por ejemplo, en nuestro tiempo, ahora a los niños ya no se dejan en el suelo, por ejemplo, que coman tierra. Uy, pastor, ¿y qué está diciendo? Eso es antihigiénico. Y no allá así crecían, pues. ¿O no? ¿No? ¿Comió usted alguna vez tierra? ¿Comió ladrillo? ¿Se acuerda cuando le pelaban los mangos? ¿Se acuerda? Y usted agarraba los mangos así. Y se acuerda que así venía el chorro. Una gran chorreada de mango. ¿Y sabe qué decían los papás y las abuelitas? Está disfrutando su mango, decían. Le gusta el mango. ¿Sabe qué hacemos hoy? Uy, no. Uy, no lo pongan en el suelo. No hacen esto. ¿Sabe qué estamos impidiendo? Que el niño o la niña tenga, hermano, adentro anticuerpos para poder defenderse de las enfermedades. Pero nuestra filosofía es que nuestros niños no sufran lo que nosotros sufrimos. Qué gran sufrida con el mango, ¿ah? Si todavía cuando vamos para allá no tiene un mango por ahí. No. Porque eso no era sufrimiento. Eso era parte de la vida natural y normal de los que crecíamos allá. ¿Sabe usted que la filosofía del Señor no es exactamente esa? Nosotros pensamos que si logramos que nuestros hijos no sufran, van a vivir mejor. Dios no piensa así. Dios piensa que es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino de los cielos. En otras palabras, cuando Dios te lleva hasta el mar rojo, te va a hacer padecer, ¿cómo no? Pero también va a mostrarte que su mano poderosa es tan grande que puede abrirte un camino donde no hay caminos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios no tiene problemas con el sufrimiento. Si es necesario, el Señor lo va a permitir. Lo permitió con Job, lo permitió con Jacob, lo permitió con Abraham, lo permitió con el Señor Jesucristo. Por favor, yo no estoy tratando de decirle que debemos amar el sufrimiento. Yo no estoy tratando de decir eso. Ni estoy tratando de decir que Dios se goza en el sufrimiento. No, yo no creo que Dios se goce en el sufrimiento, pero sabe que el sufrimiento forma el carácter. Sabe que el sufrimiento, hermano, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios sabe eso.
Dios está moldeando nuestro carácter. Y lo que a veces nosotros llamamos estoy sufriendo, no es más que lo que Dios ha permitido para moldear nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme mostrarle un pasaje más y voy a ir un poquito más rápido. Mateo capítulo 26, verso 42. Jesús sufrió padecimientos, por lo que aprendió obediencia, dice la Biblia. Pero en Mateo capítulo 26, verso 42, Jesús está orando en el huerto Getsemaní y dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice, hermano? Hágase tu voluntad. En otras palabras, en otra porción de la escritura dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo que padecer y aprender en ese pasaje que tenía que sujetarse a la voluntad de Dios. Y aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios a veces duele. Lo más seguro es que va a dolernos, porque lo que están haciendo es moldear nuestro carácter, moldear nuestra voluntad a las decisiones de Dios. Y eso es lo que está pasando con el carácter. Eso es lo que está pasando con Habacuc. Habacuc le prometieron no lo que él esperaba, pero sí lo que iba a enseñarle y a formar su carácter. Quizás usted y yo estemos padeciendo hoy algo que no es lo que queremos, pero es lo que está sirviendo para moldear nuestro carácter. Es lo que está, mire hermano, el sufrimiento, hasta donde yo lo logro ver, el padecimiento de algo sirve para varias cosas. Número uno, para soltar aquellas cosas que usted y yo no hemos podido soltar en nuestra vida. A veces el Señor tiene que pasarnos por el molino, tiene que pasarnos por un tiempo difícil, para que podamos soltar de nuestra alma lo que tengamos que soltar. Número dos, para moldear nuestro carácter a la voluntad de Él. Cualquier circunstancia difícil que usted y yo estemos viviendo está sirviendo para que se forme el carácter de Cristo en nuestra vida. Y número tres, cuando estás pasando por un tiempo difícil, Dios te está incomodando porque te quiere llevar para arriba. Se lo voy a plantear de esta manera. Te está haciendo ver que la tierra no es el mejor lugar para vivir en la eternidad. Están quitándote las plumas del nido para que puedas ir al cielo a volar. ¿Me entendió eso? Vuelven la tierra, te la vuelven un lugar que ya no es agradable. Vuelven la tierra como un lugar en la que ya no quieres habitar. Por favor, quiero tratar de explicarme bien. No que entraste en depresión y ahora dices me quiero morir. No estoy hablando de eso. Eso es depresión. Eso es que entraste en una crisis peor de la que estabas viviendo. No. Sino que el Señor te incomoda aquí para que entiendas que allá arriba te está esperando Él con los brazos abiertos, porque allá arriba es mejor que aquí en la tierra. Y entonces, oiga esto, entonces empiezas a desear más estar en su presencia. Empiezas a desear más conocerle a Él. Empiezas a desear más un día, Señor, con un día en tus atrios, yo sé que es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos hemos oído ese pasaje? ¿Cuántos hemos oído, Señor, un día en tus atrios
es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Usted cree que eso es verdad para todos los que estamos aquí? Aleluya. ¿Usted cree que eso es verdad para todos? No, hermano. No. Algunos, si quieren, vienen, y si no, no. Para algunos todavía venir a la casa de Dios es un gran trabajo. Para algunos ir al culto todavía lo piensan. Todavía dicen, ay, pero tenía que lavar el carro. Lavo el carro. Para algunos todavía ponen en opción las cosas de la tierra que las cosas de Dios. ¿Usted cree que en realidad un día es mejor que 1000 fuera de ellos? Porque si para usted eso es mejor, perdón lo que voy a decir, no lo estoy diciendo con ninguna mala intención, solo lo que es parte del mensaje. Si eso fuera verdad, ¿usted cree que faltaría algún culto? Míreme para acá, por favor. ¿Usted cree que faltaría algún culto? No faltaría. Porque fuera tan real en su vida como lo que decía David. Señor, es mejor un día, un solo día no me lo quiero perder, porque es mejor que 1000. Mire la comparación de David. Un solo día es mejor que 1000. ¿Cómo me voy a perder uno si ese uno que pierdo es mejor que 1000? ¿Quién pierde eso? No lo pierde uno. Por eso David amaba tanto la presencia de Dios que decía, Señor, yo una sola cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo, ¿qué dice, hermano? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Eso, mire lo que voy a decir. Mire lo que voy a decir. Cuando ya el Señor te hizo pasar por el molino y por la prensa, entonces sabes que estar con Él es mejor que 1000 fuera de ellos. Porque estás pasando por una crisis y por tal padecimiento que sabes que no te puedes soltar de la presencia de Dios. Porque lo único que hace que puedas soportar la crisis que estás viviendo es que Dios, hermano, se encarga de consolar tu vida en su presencia. Lo único que hace que puedas soportar la prueba que estás viviendo es que en medio de tu debilidad el poder de Dios se perfecciona en su presencia. Por eso anhelas estar con un solo día que yo esté, yo salgo recargado de su presencia, porque lo demás, hermano, ya no es tan importante. Porque te están quitando las plumas del nido para que puedas volar. Y cuando quitan las plumas del nido, todo lo que está aquí te empieza a astillar, a apoyar, te sientes incómodo. Y dices, Señor, un solo día en tu presencia es mejor que estar fuera. ¿Cuántos me están entendiendo? Las crisis entonces, ojo, las crisis entonces sirven para despojarnos de las cosas que no hemos podido despojarnos, para formar Dios su carácter y su voluntad en su vida. Y 3, para que este mundo se vuelva incómodo en tu vida y quieras estar mejor en su presencia. No deprimido, sino diciéndole, Señor, esos son los que le empiezan a decir a Dios, Señor, vuelve pronto. Ven ya, Señor. Ven por mí ya. Te estoy esperando, Señor. Eso era lo que sentía Pablo cuando dijo, Señor,
no sé qué es mejor, si quedarme aquí en la tierra o irme contigo. No sé qué es mejor, pero me encuentro en entredicho porque la obra necesita, pero yo quiero estar ahí arriba. Eso es lo que sentía Pablo. Y cuando usted ve el sufrimiento de Pablo, ay, por Dios, hermano, ¿qué no aguantó Pablo en la tierra? Se aguantó apedreadas, aguantó cárceles, aguantó enfermedades, aguantó traiciones, aguantó robos, arrancó, hermano, violencia, lo latigaron, lo apedrearon, hicieron de todo en mi cuerpo. Oiga esto que digo: en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. No sé si mejor es estar contigo, Señor. Se quería ir Pablo. Se quería ir. Ya no había nada que lo detuviera aquí, porque el sufrimiento puede llegar a tal grado y a tal momento que te incomoda estar ya aquí y prefieres estar en su presencia lo más pronto posible. No estoy diciendo, Señor, llévame. No estoy diciendo de eso, porque algunos podrían caer en eso, pero normalmente cuando uno le empieza a decir al Señor, Señor, llévame ya, esa es depresión. Pero cuando le empiezas a decir, un solo día en tu presencia es mejor que 1000 fuera de ellos. Eso quiere decir que disfrutas más estar con Él que estar fuera de Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Voy a cerrar, porque Habacuc tuvo que entender que Dios es soberano, que Él actúa en el tiempo y los métodos que Él quiere. Acompáñame un versículo en Romanos capítulo 9, verso 20. Tercera enseñanza que Habacuc tuvo que aprender. Habacuc tuvo que aprender que Dios es el que toma las decisiones y nosotros solo somos barro. Barro bonito, vaya, para que no se sienta mal. Un buen vaso, un bonito vaso. Algunos porrones, ¿verdad? Pero puro barro. No somos más que eso. Puro barro. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, verso 20. ¿Lo tiene? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Aleluya. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vaya conmigo a Jeremías, perdón. Jeremías 18, 4 al 8. Quiero cerrar con estos dos pasajes. Los dos pasajes hablan de barro, del alfarero. El alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Jeremías 18, 4 al 6 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Alguien se puede echar a perder en la mano de Dios? Qué extraño eso, hermano. Qué extraño. Por favor, subráyelo. ¿Alguien se puede perder en la mano de Dios? Le voy a dar mi punto de vista. No se puede perder, a menos que Dios te deshaga. Pero ese deshacer es porque Él te quiere hacer de otra forma. Es su voluntad hacerte de otra forma. Y entonces dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Según qué dice? Según le pareció mejor hacerla. Por eso es que nos pasa por ahí,
Porque a él le pareció mejor. La forma que tú y yo tenemos muchas veces no le gusta a Dios. Algunos de nosotros orgullosos, altaneros, mal hablados, mentirosos, transeros y un montón de cosas. Pero esos son los que no vinieron hoy. Aleluya. Hoy solo vinieron los angelicales, los que tienen alitas atrás. Mira pues, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Se puede identificar usted con este pasaje? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo soy barro? ¿Puede levantar su mano? Sí, yo soy barro. Barro chelito, barro medio oscurito, de todo tipo. Pero somos barro. Cuando tu forma o mi forma no le agrada a Dios, para Dios no es problema. Te agarra como vaso, te pone en la rueda, te deshace. ¿Oyó eso? Te deshace. Eso se llama sufrimiento. Eso se llama pasarte por cosas que no entiendes. Eso se llama pasarte por cosas que aunque oras, tú solo sientes la mano poderosa de Dios deshaciéndote, porque te va a hacer otra vez. Amén. Eso se llama soberanía de Dios. Eso se llama, hermano, soberanía de Dios. Él hace como Él quiere. Y entonces dice: ¿puede decirle el barro al alfarero: ¿por qué me estás haciendo así? No, no puede. Porque Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Él está formándonos de nuevo. Porque para entrar al reino de los cielos nos tienen que hacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En el primer capítulo, yo termino otra vez. En el primer capítulo, Habacuc tuvo que aprender, número 1, que en toda crisis que escapa de su control, lo único que te queda es clamar. Habacuc tuvo que aprender que las promesas que Dios da no siempre son las que tú esperas. Y número 3, Habacuc tuvo que aprender que Dios es soberano, que Él actúa en su tiempo y con los métodos que Él quiere. Y si Él quiere deshacernos, nos va a deshacer. Pero no nos va a dejar ahí. Nos va a hacer de nuevo. No, Dios no solo nos deshace. No, Él hace una nueva vasija en nuestra vida. He aquí, dice la Biblia, he aquí vengo pronto y vengo a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, lo que están haciendo con usted y conmigo en los tiempos de crisis es que nos están haciendo de nuevo, nada más, preparándonos para cuando Él venga. Póngase de pie, por favor. Si el barro pudiera gritar, hermano, ¿qué gritaría? Suéltame, Señor, ya no aguanto. ¿Podrá decirle el barro algo así al alfarero? Él te oye. Él te oye y me oye a mí. Ya no aguanto. Pero vas a aguantar. Señor, ya no quiero. Te voy a hacer que quieras. Señor, ya corta la prueba, corta la dificultad. No hasta que termine. Dios
siempre termina sus obras. Por eso está escrito: el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Cierra tus ojos. Y si esta mañana estás pasando por alguna prueba y alguna crisis, yo te voy a invitar a que te vengas adelante. Aunque tú digas: hermano, pero yo no lo entiendo. Tampoco lo entendía Habacuc y tampoco lo entiendo yo. Lo que sé es que Él es soberano. Si estás pasando por pruebas o por necesidad, vente adelante. Vente a subir a la rueda del alfarero. Súbete a la rueda voluntariamente. Porque si no lo haces voluntariamente, de todas maneras te van a subir. Porque Dios quiere terminar un trabajo. Quiere terminar una obra en ti. Como dijo al principio, una obra que nadie podrá creerla. Eso es lo que dice la Biblia. Haré una obra que nadie la creerá. Así de grande y de maravillosas son las obras de Dios, que aunque a veces no tienen sentido, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está trabajando. Oh, en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, si estás pasando por necesidad, si estás pasando por aflicción y no lo entiendes, no lo comprendes, no le digas hasta cuándo. No le digas por qué. Solo dile: Señor, en ti confío. En ti está mi esperanza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi auxilio.